Sí, buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos más a un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión tocaremos un tema muy importante sobre educación con el ingeniero José Luis Luna de la Rosa. Bienvenido, mi estimado José Luis. Encantado. Muy bien, el tema es educación excelente con administración excelente, José Así Luis. es. Bueno, quisiera presentar al ingeniero José Luis Luna de la Rosa, quien es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Sí, de la ESIME. De la ESIME, famosa ESIME, como ingeniero mecánico. Así es. Esto fue por ahí de los años de 1956. En 56 terminamos. Exactamente. Y digo terminamos porque está mi compañero viéndonos aquí. Un saludo, compañero. ¿Cuál es el nombre del compañero? Salvador Gómez Galindo. Salvador Gómez Galindo nos acompaña, otro distinguido egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Somos de la misma generación. Perfecto, bienvenido. Gracias. Agustín. Ahora, también en 1976 terminó el doctorado en Ciencias, en la especialidad de Ciencias Administrativas en la Escuela Superior de Comercio y Administración. Así es. El mismo instituto. Inició trabajos en los extintos talleres de Nonualco, de Ferrocarriles Nacionales de México. En los talleres de Nonualco. En los años 52, cuando los ferrocarriles estaban en plena pujanza, ¿no? Pues desgraciadamente no estaba de pujanza en esa época. Allá atrás hubo cosas. Un recordatorio muy rápido. Sí. Los ferrocarriles en México empezaron en la época de Porfirio Díaz. Claro. Se llegó a 21,000 kilómetros de vías. Actualmente no los tenemos. Así es. Y en esa época, de 52, 58, fue cuando hice la carrera. Yo hice la carrera trabajando en los talleres. Eso es. Y eso me permitió, pues, unir la teoría con la realidad. Con la práctica. Así es. Sí, una excelente, digamos, experiencia, ¿no? Ver ahí los motores, todo lo mecánico, en vivo y a todo color. Pues no solo eso, sino que había máquinas que nuestros propios maestros no conocían. Eso es, sí, claro. Por ejemplo, un torno para las ruedas motrices de las que entonces había máquinas de vapor. Ese torno era un torno vertical enorme, muy grande. ¿Y ahí se fabricaban? No, ahí se torneaban. Ok, se la fabricación estaba en otro lado. Ya. Pero esas cosas, la llegada de las locomotoras diésel eléctricas, también me tocó. En la transición entre vapor y diésel. Bueno, la primera locomotora diésel en nuestro país fue una máquina de patio. Eso es. Entró por las vanas de la ciudad de Nuevo Laredo. Esto fue en época de Miguel Alemán, ya en los últimos años de su presidencia. Posteriormente vinieron muchas más locomotoras, ya no de patio, sino de camino. Y había de varias potencias, unas que eran de 1,000, 1,200 hasta 3,000 HPs. Horsepower. Sí, así es. Una gran potencia, ¿no? Bueno, es que el ferrocarril tiene una ventaja enorme sobre los otros medios de transporte, como son el camión, como son el avión. Sin embargo, la que tiene mayor capacidad para transportar es el agua, son el mar y los ríos. Así que esas locomotoras de 3,000 HPs se usaban preponderantemente para los trenes de carga. Claro. Cuando mis prácticas profesionales, que las hice del Ferrocarril del Pacífico, en enero de 57 a junio del mismo año, se corrían en época de cosecha entre 100 y 120 trenes con sus furgones cada hora, llevaban tomate a Estados Unidos. Eso es. Yo estuve en Empalme
que fue un centro de contratación de braceros, pero ya me estoy alejando mucho de No, está bien, son buenas experiencias, Sí. que a veces las personas que nos ven pues no saben porque son, digamos, experiencias un poco añejas. Ahora, ¿de cuántos vagones eran esos trenes? De 100 a 120 Oh, de carga. ¿Cuántas toneladas movían? Bueno, hay una relación, podemos hacer una relación A ver, rápidamente. como buen ingeniero. Sí. Digamos, un camión de pasajeros Sí, grande ajá, tiene cupo para 40 personas sí, y tiene una máquina, la más chica es 250 HP o horsepower. sí, El ferrocarril, 3000. una locomotora con 1000 es capaz de arrastrar 120 furgones cargados. Cada furgón pesa por sí mismo 4000 kilogramos, 4 toneladas. Ajá. Y con lo que se llenaba son más de 40 toneladas. Entonces, si hacemos la proporción de uno con el otro, el ferrocarril transporta 11 veces más que por tierra, Claro. y mucho más barato. Obviamente, En tierra, lo más barato es el ferrocarril. claro. Después sigue el autotransporte, ¿no? Y aquí, desgraciadamente, ya no tenemos ferrocarriles de pasajeros. Se decía que todos los ferrocarriles del mundo perdían, cosa que no era cierto. Nada más aquí y en África perdían. Estos ferrocarriles en Europa y en Estados Unidos siguen siendo o teniendo una gran preferencia por las personas que viajan, porque son muy cómodos. Claro. Es más cómodo un coche, así se llaman, coche de ferrocarril de pasajeros, que un avión, aunque sea de clase especial. Claro. Y el autobús, pues no digamos. Ahora, el transporte más barato de todo el mundo y que ha generado las mayores fortunas que ha conocido la humanidad es por agua, Claro, por barco. por barco. Algún marino mexicano, sobrino del Mate Díaz Mirón, Sí. era jefe de máquinas civil y anduvo en todo el mundo, en muchas partes del mundo. Y me comentaba precisamente que él quiso traer con otros amigos un barco para el puerto de Liverpool, entonces el Palacio de Hierro, y existía también el puerto de Veracruz. Grandes almacenes. Sí, los grandes almacenes, porque traían muchos artículos europeos y también llevaban de aquí para Europa, se llevan esos. Resulta que por el derecho de bandera aquí les cobraban más de 20 millones de pesos. Y en Liberia, que hay muchos con bandera liberiana, $1 anual. ¿Todos están registrados ahí? Estamos muy mal en eso. En eso. Sí. ¿A qué se debe? Bueno, fundamentalmente me parece que se debe a la falta de técnica, mejor dicho, más que falta de técnica o de tecnología, de que a los mexicanos nos den la oportunidad, tanto los gobernantes como los particulares, para desarrollar la tecnología propia que necesitamos. He visto fracasar muchas tecnologías extranjeras porque no es el mismo producto. Aparentemente sí es un producto, digamos, maíz, por poner un ejemplo. No es el maíz norteamericano igual al mexicano. Claro. Entonces, alguna ocasión, me consta, se compraron máquinas para quitar la cáscara del maíz de Estados Unidos y fueron un fracaso,
¿Por qué fue un fracaso? Porque el tamaño, el espesor, las características de esos granos de maíz norteamericanos son diferentes al mexicano. Claro. Así que, pues, No podemos hablar mucho tiempo, pero venimos a hablar de educación. Bueno, es parte de la educación, ¿no? La tecnología propia. Mire, en realidad, todos hablamos de educación, pero no existe, ni ha existido nunca, una definición de qué es educación, ni oficial ni exoficial. Cada quien pone la que le da su memoria o la que quiere o le conviene. Pero cuando empecé a hacer el libro de Educación Excelente con Administración Excelente, pues primero definí qué es educación para poder aplicar ya todo el proceso administrativo completo al sistema educativo mexicano. ¿Qué es la educación? Es un proceso. Se inicia con alguien que emite o algo que emite información y alguien que la recibe. Entonces, casi todas las clases, todas las escuelas del país, de todos los niveles, son así. Uno emite y los otros reciben. Estos ni siquiera profesores llegan. Se tiene un profesor cuando la información que está dando al emisor, o sea, a los alumnos, él sabe qué están haciendo con ella. Si no sabe qué están haciendo con esa información, no es profesor. Necesita saber qué están haciendo con esa información. Después tenemos otro paso. El alumno debe de saber por qué le dan esa información. Y si esto ocurre, se forma automáticamente un sistema de comunicación, profesor-alumno. Pero tenemos otro grado más avanzado, que es la enseñanza. ¿En qué consiste la enseñanza? En esto, aplicar o usar conscientemente los conocimientos que le está dando el profesor, que los use el alumno, que le sirvan para algo, no nada más para que memorice, que es una de las desgracias que tenemos en la educación de nuestro país en toda esta historia, la memorización, en lugar de razonar. Entonces necesitamos razonar. ¿Qué estamos haciendo con esa información? ¿Para qué nos sirve la información? Conozco escuelas de malvivientes, llamémoslas de rateros. Hay muchos lugares en la Ciudad de México donde viven y donde enseñan unos a otros a cómo robar y a cómo delinquir. No podemos hablar ahí de enseñanza. Sí, hay quien emite la información, hay quien la recibe. El que la emite sabe qué está haciendo el otro con esa información. Pero en la escuela de rateros no podemos hablar de educación. ¿Qué es la educación entonces? Simple y sencillamente es cuando tenemos que todo el proceso anterior se basa, nos sirve para desarrollar, para inculcar y para vivir con los valores y fines universales del ser humano. El que llega ahí es el auténtico maestro. Los otros son profesores, pero el que desarrolla valores y fines del ser humano, ese en realidad es el verdadero maestro, de los cuales casi no tenemos. Nos quedamos con el tema del maestro y vamos a un corte. Perfecto. Y regresamos Muy para bien. seguir con este tema. Muy bien. Fíjate, ya, chavos.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. La información. Muy bien, pues regresando aquí con el ingeniero José Luis Luna de la Rosa, podemos ver que ha tenido muchas actividades. Entre ellas ha sido asesor del oficial mayor de la H Cámara de Diputados, perteneciente al Congreso de la Unión en la 53ª legislatura. Dentro de sus actividades de magisterio, ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana, departiendo las materias de instrucción a la ingeniería, dibujo técnico y dirección. También en la Universidad del Tepeyac y dentro de las actividades en el Sindicato de Trabajadores de la Educación, pues ha participado en la sección 10, sí, ¿verdad? Como dirigente. También vocal de la revista de radio y finalmente presidente del Ateneo Miguel Bernard de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Él fue presidente del Consejo Nacional de Egresados en 1992 a 1993. Sí, así es. Mi estimado José Luis Luna de la Rosa. Dentro de sus actividades profesionales destacan pues el hecho de realizar conferencias sobre el pasado, presente y futuro de la administración en México, sustentada en el Congreso Nacional de Licenciados en Administración de Empresas organizado por el colegio respectivo.
Esto fue en 1988. En Tampico. Exactamente, en Tampico, Tamaulipas. Dentro de sus actividades políticas destaca haber sido delegado del partido de Revolución Institucional en la Convención de 1965. Sí. Así es. Bueno, ha publicado trabajos también, entre los cuales vienen muy a consideración del tema que hoy nos ocupa, las bases de la administración de la educación y bases para la administración de los transportes, y autor de la obra Educación Excelente con Administración Excelente, que es el tema que hoy traemos, ¿verdad? Así es. Registrado en la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, una obra que me dice que es un tanto polémica, pero que después la tocaremos con todo gusto. Aquí no hay problema de libertad de expresión, que es Mi México, tan pobre y tan rico. Pero por lo pronto tocaremos Educación Excelente con Administración Excelente. José Luis, nos quedamos en los maestros, el concepto de maestros, muy interesante. Bueno, solamente por cuestión de tiempo. No hay problema. Voy a El tiempo no hay agregar problema. algo. Tradicionalmente se dice en todas las escuelas normales y casi en todos los países, sobre todo los llamados civilizados, porque los otros quién sabe que tengan, bueno, los de otros países, Sí. que se basan mucho el aspecto educativo en la pedagogía, la didáctica y las técnicas de la enseñanza. Pero en realidad estas no vienen siendo más que parte Herramientas, digamos. de la comunicación entre el profesor, el alumno y su sistema de comunicación. Ahí se quedan. Eso es. Hay que llegar a los valores y fines universales del ser humano. Ahora bien, no es nada más la pedagogía, la didáctica y la técnica de la enseñanza. Lo fundamental, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos frente a un grupo, cualquiera que sea de amigos, que sea familiar, que sea de alumnos o de cualquier otro tipo? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos hablando y expresando lo que hay que hacer o lo que pensamos? Pues es motivar al alumno, la principal función del maestro. Pero, desgraciadamente, en nuestro país, en ninguna escuela normal se estudia esto. En ninguna. Y no se ha estudiado tampoco en el pasado. Esta parte del quehacer educativo implica también la dirección, pero implica también el liderazgo. Claro. ¿Qué es ser líder? No es pararse en una plazuela o en un parque a echar discurso y a decir voy a hacer o está mal esto, aquello, lo demás allá. Eso no es un líder, Claro. eso es un hablador. Eso es. Un líder es aquel que logra la confianza de todos sus liderados, de toda la gente que le rodea, y los lleva a mejorar su calidad de vida. Si no mejora la calidad de vida, el señor no es líder. Así es. Y en México tenemos muy poquitos de esos. Lo necesitamos como necesita un santo una vela, así necesitamos nosotros que sepan dirigir tanto funcionarios públicos como privados. Porque en realidad lo que tenemos de la inmensa mayoría de estas empresas, no hay industriales, son pocos en porcentaje y en calidad, en movimiento económico, los mexicanos que son realmente industriales. La mayoría son comerciantes y eso es lo que está llevando al fracaso. Pero ¿de dónde viene todo esto? De la educación. Tenemos que enseñar tecnología y que desgraciadamente ahora hablamos todos, pero no sabemos qué es eso, o no se sabe qué es la tecnología. La usamos, pero no sabemos qué es. ¿Qué es la tecnología? No es más que, dicho palabras sencillas,
aplicar las ciencias para obtener satisfactores. Aplicamos una ciencia, por ejemplo, ingeniería civil. ¿Qué hacen? Aplican la ciencia para poner un cimiento, aplican la ciencia para por las columnas, para las traves y demás. Y en todas las otras profesiones es igual. Claro. Un médico, ¿qué hace? Él no hace tecnología, aplica tecnología, tanto en el pasado como en el presente. Así tenemos, por ejemplo, que ahora los médicos tienen multitud de aparatos. Y cuando di la clase de introducción a la ingeniería en la Universidad Iberoamericana, y después cuando la promoví, cuando dirigí la Escuela de Ingeniería en la Universidad de Tepeyac, hice todo lo que estuvo en mi mano para que la ciencia se aplique, para que la ciencia sea útil. ¿A qué nos sirve un concurso de matemáticas que vamos y ganamos, o de física, de química, biología, y lo que sea, cualquier cosa? Aquí los mexicanos nos especializamos en ciencias sociales, pero no en las que he mencionado. Claro. Bien, ¿para qué nos sirve todo eso? ¿Para tenerlo nada más en la memoria? No sirve para nada. Pues no. Voy a poner un ejemplo más o menos grotesco. Si tenemos este local lleno de oro, ¿qué va a pasar? Si nos gusta el oro, lo vamos a observar un rato, unos minutos, unas horas, y hasta habrá quien se acerque a ver el oro, pero de ahí no sale, ahí se quedó. Ahora, el obrero, ¿qué hace? Es el que lleva todas las operaciones para realizar un objeto o una serie de objetos, que llamémosle satisfactores, porque el objeto es algo que nos va a servir para algo en nuestra vida. Algo útil. Algo útil. Sí. Pero ¿quién los une? ¿Quién une a ese oro que está ahí guardado? Y el otro que está trabajando, pero ¿quién los une? Los une la ingeniería. Los unimos los ingenieros. Y somos la única profesión que produce, y no como las otras profesiones, todas las sociales consumen, pero no producen. Y la única salvación que tenemos en México es producir. Y aparte de producir, necesitamos que a los ingenieros mexicanos, y en particular a nuestras instituciones educativas, que tienen una cantidad muy grande de inventos, que no los bloqueen, que al contrario, se usen. El Politécnico tiene muchos, lo podemos ver en el canal 11 de televisión, en los noticieros que pasan ahí con frecuencia. La UNAM tiene otros tantos. Sí. Bueno, ¿y qué pasa con todo eso? Pues se desperdicia o se tiene que ir al extranjero. ¿Por qué no lo aprovechamos aquí? Entonces necesitamos ingeniería. Y en la educación, las escuelas de ingeniería son las que menos tienen recursos de los necesarios. Cuando tengamos en la educación las escuelas de ingeniería del país con los recursos que necesitan para hacer investigación científica y para hacer desarrollos tecnológicos, México va a cambiar. De otra forma, no vamos a cambiar, no vamos a poder salir del atolladero en que nos encontramos. Ahora, de educación, Adelante, sí. de educación, hay que planearla, hay que organizarla, hay que dirigirla y hay que controlarla. Está de moda por grupos subversivos, por ejemplo la gente, está en contra de la evaluación. Ellos lo dicen por cuestión política, ellos lo dicen porque se los intuyen, para eso les pagan, para que griten, pero esa evaluación que se hace a través de exámenes por la Secretaría de Educación está totalmente equivocada. La evaluación se hace cuando hay que ver cómo el resultado de un trabajo ejecutado.
No, adelante, seguimos. De un trabajo ejecutado. Alguna vez, cuando empezaba el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, platiqué con el que era el primer director general y después con otro que también muy renombrados sobre la evaluación, y no saben qué es evaluación. Para saber lo que es evaluación hay que estudiar administración. No es lo mismo calificar que evaluar. Calificar consiste en ver hasta dónde se llegó en un trabajo o una acción realizada conforme a los objetivos previstos. En la educación, cuando se metieron los objetivos en primaria y en secundaria, fue un fracaso, porque no supieron decirles qué era ni cómo era, ¿no? Ni para qué sirve. Bueno, hay que hacer eso. ¿Qué se necesita para evaluar a los profesores, a los maestros? Se necesita que desarrollen su labor, primero conocer cómo llegan sus alumnos al iniciar el curso, con qué conocimientos llegan. Después de que se sepa qué conocimientos tienen, inicia su desarrollo del curso. A la mitad del curso hay que saber y ver hasta dónde han llegado y cómo han llegado, en qué condiciones. Hasta allí se puede corregir lo que no se haya hecho bien. Y finalmente, al último, al terminar el curso, saber qué se está haciendo o qué se hizo. Claro. Creo que ya es tiempo o seguimos. Adelante. ¿Qué se hizo? Entonces, eso se puede hacer en las escuelas, a través de los jefes de enseñanza, a través de los directores, hacer la evaluación en cada escuela. Sí. Y es más, puede hacerse hasta lo siguiente, que parece una utopía o una exageración, pues puede hacer. Es que el secretario de Educación Pública, por medio de un sistema computarizado, conozca lo que ha hecho o lo que debe hacer hasta el más mínimo empleado. Sí. Ajá. Hasta el más mínimo empleado. Sí. Para que no le cuenten, para que no pase la información de uno a otro, y al final está totalmente desvirtuado lo inicial. Es lo que necesitamos en la educación, ¿no? Y para también, evaluar, la evaluación. La evaluación, pero de acuerdo con un trabajo realizado. Y aparte del trabajo realizado, se necesita los estímulos. Sí, ¿Es no, tiempo? Adelante. Bueno, son los estímulos. No basta que una persona sepa mucho. Y los exámenes de evaluación que se hacen es para ver cuánto sabe el que lo está sustentando. Muy bien. Regresamos después del corte con los estímulos que has mencionado. Correcto. ¿Está bien? Sí. Correcto, José Luis. Híjole, es que no puse en silencio. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Ingeniero José Luis Luna de la Rosa, pues estamos ya en el último tercio de esta interesante charla sobre educación excelente con administración excelente. Nos quedamos en el corte o antes del corte sobre el tema de darle incentivos a las personas. Así es. ¿En qué consisten los incentivos? Bueno, hay incentivos materiales y también existen incentivos emocionales. Claro. Cuando alguna persona, vamos a hablar, me voy a concretar nada más al aspecto educativo, inventa algo o da muy bien una clase y tiene material didáctico, lo inventa o lo usa, pues hay que imitarlo. Claro. Y hay que hacer que todos los demás lo usen. ¿No? A mí me pasó en la Universidad Iberoamericana, cuando dio algunas materias, ahí di 3 materias. Yo pedía que me llevaran un proyector de cuerpos opacos y sobre un libro o sobre algo impreso, oscurecíamos el salón y con eso me auxiliaba y lo daba. ¿Cuál fue el resultado? Nomás mencionar uno, lo digo sin ánimo de echarme porras o de estarme alabando. Por ejemplo, la proyección ortogonal para el dibujo técnico. Claro. Esa se lleva 10 horas clase y no se les queda. Yo me llevaba con mi libro de dibujo técnico 30, 40 minutos a lo sumo y todos lo aprendían. ¿Por qué? Porque yo era muy bueno, no, porque pues quizá por ser flojo, veía primero cómo dominar la situación y después cómo poder cultivar la flojera. Y cómo poder cultivar la flojera para producir más, no para producir menos. Claro. Si producimos más con menos recursos, ahí tenemos el tema de productividad. Ahora bien, en la educación, ¿qué tenemos? ¿Cuál es nuestra planeación? Muy mala, porque los programas técnicamente no son programas, y lo digo para todo el sistema educativo. ¿Qué tienen que tener los programas? Primero, filosofía. ¿Cuál es la filosofía de lo que se está viendo o se va a enseñar? Después de esa filosofía, ¿cuáles son los límites de la educación? ¿Cuáles son lo que presuponemos que debe tener la persona que se está educando o la educada? Y tenemos que desembocar en objetivos. ¿Cuáles deben ser esos objetivos? Para mí deben ser 5, a ver si los recuerdo. El primero, ayudar a todos nuestros congéneres, a todos los seres humanos que podamos, para que vivan mejor, sin dolor, sin hambre, sin todo aquello que nos causa dolor o que nos causa soledad o que nos causa tristeza.
Es lo que debemos de hacer. Propiciar la felicidad en un momento dado. Así es. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo, utilizar la ciencia, la tecnología, los deportes, el arte y todos los recursos a nuestro alcance para lograr lo otro. Claro. El tercer término que tenemos, pues simplemente el que lograr aquello, nuestro país, nuestra nación, se engrandezca. Pero solamente así se puede. No se puede de otra manera. Al menos yo no la conozco, ni la intuyo siquiera. Claro. Bueno, entonces, primero debe tener esos programas, ese contenido. Después debe entender también cómo se van a desarrollar, que van a necesitar material didáctico, cuál, por qué, cuándo, a qué hora, dónde y cómo usarlo. Pero para esto también se necesita que el maestro o el profesor conozcan a fondo cuál es la capacidad de sus alumnos. También. Tiene que conocerlo, porque si no la conoce, pues pasa lo que nos está ocurriendo, pues todo se va al aire. A ver qué pasa. Algo más que necesitamos en la educación, aprender a ser libres y a razonar. El artículo 3 constitucional habla de que la educación en México debe ser razonada. Pero ¿qué encontramos en la realidad? No lo es memorista. Estamos a base de pura memoria. Y eso es lo que nos ha hecho que no progresemos. Voy a poner un ejemplo de secundaria. En la clase de física todos cursamos electricidad. Y en electricidad todos hicimos circuitos en serie y paralelo. En el taller de electricidad, los que lo llevaron, todos hicieron circuitos en serie y paralelo. Nada más que el maestro del taller no conoce la teoría y el maestro de la teoría no conoce cómo hacer lo otro. ¿Para qué se calcula? Pues se calcula para una cosa muy sencilla, para saber cuál es la carga eléctrica, y con ese valor ir a la tapalería y ver las tablas ahí de los conductores y cuál es el que más nos conviene. Así de sencillo. No es cosa del otro mundo. Y así podemos ver muchos ejemplos. Bueno, eso se necesita. ¿Cómo vamos a calificar? Aquí sí, vamos a comparar contra un patrón. ¿Cuál va a ser ese patrón? ¿Quién va a sacar 10, 9, 8, 7, etcétera? Especificado, y que el alumno lo conozca. Ahí, aparte de eso, se necesita ver que lo que no quedó firme, lo que no está bien, se corrija. Y para eso hay que exigir un mínimo de 8 de calificación, promedio de grupo en cada objetivo y, si es posible, en cada clase, que sí es posible. Y menos de 8, a llamar al director, el jefe de enseñanza, al maestro, como diste la clase, vamos a darle de otra forma para que los muchachos tengan buenos resultados. Eso no me falló en el Tepeyac, lo hice porque era el director, por eso lo hicimos. Prácticamente no teníamos reprobados. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad con el sistema educativo nacional? Que en lugar de beneficiar o de preparar a la población para vivir mejor, que es a través de la tecnología, a través de la ciencia aplicada. Es inaudito que en este momento, en todas las secundarias generales y secundarias, sí, dime. Y secundarias particulares, ya no enseñan talleres. Eso es. Pues ni hablar. Ahora, tomando en cuenta el tema de que la ingeniería produce riqueza, ¿por qué no les das un mensaje a los candidatos? Bueno, el mensaje es este. Mira, realmente no tengo esperanza en ninguno. Está bien. Porque si comparamos con Estados Unidos,
resulta que todos sus presidentes, de una u otra manera, han estado o están conectados con la industria. Y de los otros, ninguno. Entonces necesitamos que nuestros dirigentes conozcan, sepan y promuevan la industria nacional, no la extranjera. Porque cuando estamos promoviendo la inversión extranjera en México, nos estamos haciendo cada vez más súbditos de los extranjeros. Y ningún candidato lo dice. Así es. Y por otro lado, tendríamos que pedirle a los presidentes, a quien resulte presidente, que los puestos de ingeniería lo ocupen ingenieros, para que den buenos resultados. No hay de otra que la toma de decisiones de la ingeniería la tomen los ingenieros. ¿No es así, mi José Luis? Así es, y finalmente ya para terminar. Ya nos tenemos que ir. Para terminar, los ingenieros tenemos mucha culpa. Sí, así es. Porque hemos dejado que personas ignorantes tomen las decisiones que a nosotros nos corresponden. Así es, mi estimado Y José que Luis. para los candidatos a la presidencia, que impulsen las ingenierías que son las que producen bienestar al ser humano, y también que les den los recursos y el reconocimiento y los cargos públicos y también hasta los privados a quienes saben, a quienes los merecen y a los que pueden hacer mejor el trabajo de todos. Muchas gracias por tu participación. Al contrario, muy José amable. Luis, y te damos un Encantado. pequeño reconocimiento por tu participación en este programa. Es Y a muy ustedes, amable. señores, buenas noches y hasta la próxima semana. Nos vemos a este mismo horario. Hasta luego.